Ya, ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermana. Todo muy bien por aquí. ¿Tú cómo estás? Bien, está un poquito frío aquí en Texas, pero ya es un buen cambio del calor infierno que hace durante el verano. Qué bueno. Aquí tenemos calor ahorita. ¿Dónde es que estás? Yo estoy en Yucatán. En Yucatán. Ya, qué hermoso. Sí, Bueno, es un súper gran placer para mí hoy estar contigo. Y bueno, te quería introducir primero gracias, sí. y ahí comenzamos. Alonso López, también conocido como Ocho Viento, es escritor, filósofo anahuac, psicólogo cognitivo y artista marcial. Ha publicado dos libros, uno titulado Teotecnia y el otro titulado Nueve Corazón de la Tierra, que le tengo aquí. Y acabo de leerlo recientemente y me inspiró mucho para invitarlo a este nuevo podcast como mi primer invitado. Alonso también es amigo mío que he conocido online, primero a través de sus publicaciones en Instagram. Alonso nació y todavía reside en México. Yo lo encontré buscando hashtags del calendario sagrado maya, también conocido como el Choquí o el Soquín. La primera publicación suya que vi fue un video de una presentación geométrica que describía o calculaba los patrones visuales y matemáticos del calendario sagrado maya. Fue la primera vez que vi algo así y luego supe que este es su estudio de las matemáticas sagradas y patrones dentro del calendario sagrado. ¿Qué tal mi intro? Muy, muy, muy completo. Sí, completito. Ay, ya, qué bien. Bueno, nada más, Em, como una humilde aclaración, la Ujú. parte de artista marcial, nada más es una pasión. No soy como tal un artista marcial. Lo amo, Ah, amo el deporte, lo practico desde hace mucho, pero no me considero un artista marcial. es Muay Thai, ¿no? Ajá. Sí. Ujú. Sí, yo tengo un amigo que también practica ese arte marcial aquí. Entonces, se llama arte marcial, pero no es que vos te consideras un... Sí, no me considero como tal un artista de dedicar mi vida a eso. No, ahí sí. Me Ya, gusta mucho, pero no soy un artista marcial. Me gustaría, ok. tal vez. Bueno, yo te veo así. Muchas gracias. Tienes algunos nombres. Tu libro dice J. López, Alonso y Ocho Viento. ¿Cuál prefieres y cómo te introduces? La gente más cercana a mí me llama Alonso. Ya, Ocho Vientos, mi nombre calendárico. Es mi nombre espiritual, ritual. ya, ok. Ujú. Em, bueno, entonces yo personalmente soy nueva a la cosmovisión mesoamericana, ya casi voy 3 años estudiándola. Entonces, para mí es hermoso encontrar a personas como tú que ya están mucho más avanzados en este camino y bueno, sé que hay mucho que aprender de ti. Em, Podemos comenzar por donde yo comencé contigo. Entonces te encontré en Instagram buscando hashtags relacionados con el calendario ritual maya y hablaremos sobre ese tema más adelante. Eh, lo que primero noté es que bueno, estás en dos plataformas, estás en Instagram y en Twitter. Y en Twitter noté que tienes muchos más seguidores ahí. Y bueno, entonces la pregunta es que si has estado compartiendo ahí más largo que en Instagram. Sí, yo empecé a publicar en Twitter el 2019 o 2020, no recuerdo bien. Ya, En ese entonces empecé a publicar eh, como recomendación de una persona muy cercana que me invitó a compartir lo que hacía, lo que escribía en redes, porque yo no tenía antes ninguna otra red social. Y empecé con el Twitter y, y ahí empecé haciendo comunidad, conociendo hermanos muy, que me han aportado también mucho en este camino. ¿Sí? A la mayoría no los conozco en persona, pero me ha ayudado a conocer gente de muchas partes que les llama la atención lo que hago, lo que escribo.
Y ya de ahí, posteriormente vino la recomendación también de entrar en el Instagram. Ujú. Y ahí sí no recuerdo cuando abrí Instagram, fue posterior a Twitter y, y pues ahí estoy compartiendo lo que hago también. Trato de hacerlo como es una plataforma audiovisual, pues trato de encontrar la forma. Creo que tengo más que decir que más que mostrar, pero sí, ahí estoy también en Instagram. Sí, o sea, viendo tu Instagram, yo veo, o sea, la parte visual es hermoso, o sea, es hermoso, se ve que estás bien entregado y dedicado a algo, ¿no? Entonces creo que llama la atención eso. Y bueno, entonces ex Twitter es totalmente otra plataforma y ahí te desarrollas más como escritor, creo yo. Sí, me gusta Ujú, mucho ujú. escribir y ahí pues lo exploto. Sí, y bueno, ahora ya tienen video, cómo subir videos ahí, entonces por eso es otra razón que yo quería hacer este video, porque ya podemos poner eso en Twitter. Perfecto, lo compartiremos entonces. Ujú. Claro que sí. Em, bueno, entonces uno de los títulos que me llamó la atención en tu Instagram es Filósofo Anahuac. Ujú. Entonces, eso es relacionado a la civilización náhuatl, ¿correcto? En- si nos manejamos literalmente, el Semanáhuac es un concepto de las culturas, de culturas nahuas, mexicas. Ujú. Sin embargo, en un entendimiento más amplio, el Anahuac es todo lo que comprende desde el sur de Estados Unidos hasta Nicaragua. Ujú. Ujú. De hecho, hay quienes afirman, porque hay estudios, que la etimología de Nicaragua significa hasta aquí llegó el anáhuac. Ya. Entonces, al referirme con un filósofo semanahuaca o anahuaca, lo que quiero decir es que yo me dedico a la filosofía de esta tierra, una filosofía que comprende los conceptos, la cosmogonía, la cosmovisión, la espiritualidad. En ese sentido, soy un filósofo anahuaca. Ya. Y eso también le podemos llamar mesoamericano. Así ¿Da lo es. mismo? Sí. Ujú. Sin embargo, Mesoamérica no llega a la parte que se consideraría Aridoamérica, que viene siendo Arizona, Nuevo México, todas esas zonas chichimecas. Ya Ujú. no entraría como tal en el concepto de Mesoamérica, pero Semanáhuac sí puede abarcarlo todo. Ya, ok. Es como una versión norte del Tahuantinsuyo andino. Ah, sí, ya te entiendo. Ujú. Ok. Y eh, por curiosidad, ¿cuánto de esto, ahorita lo que compartes, cuánto de esta historia cultural se enseña y comparte en las escuelas modernas para los jóvenes de donde eres de México? O sea, em, ¿esto aprendiste después de tu entrenamiento o después de que le conociste a tu maestro o antes o después, lo que quiero decir? Bueno, como mexicanos todos tenemos una educación básica de historia, pero es una historia muy superficial. Ujú. Y en verdad cada año ha ido decayendo este conocimiento del origen. Toda la parte filosófica, cultural, en verdad está enterrada Mm, para el mexicano promedio, el mexicano en general, escuelas públicas o privadas. Lo que nos enseñan de estas raíces es muy básico y también tergiversado, inclinado hacia, hacia quien salió victorioso en todo esto. ujú. El conocimiento que yo tengo es algo que he adquirido y que empecé a trabajar también posterior a conocer a mi maestro. Ujú. Para tener un complemento para enriquecerme todavía más. Ujú. Todo este lenguaje, en símbolos,
Entonces sí, es algo que he ido enriqueciéndome. ¿Qué es ese símbolo que tienes atrás tuyo, ahora que hablas de símbolos? Este de aquí Ujú. es Chak, Ah, es, la es la lluvia. lluvia. Ajá, es la Ujú, lluvia. Personalmente es un patrono de mí mismo, de mi casa, de mi obra. mm, Mm. Mi conexión con la lluvia. En el libro puedo referir cómo empieza, ujú. pero ahora ha sido muy grato vivir una conexión con este patrón, este Dios, como le llaman. Chac, hermoso. Ujú. Em, bueno, aunque expones todo en tu nuevo libro, Nueve Corazón de la Tierra, para quienes te escuchen, quizás puedas darnos una breve introducción a tu iniciación en el mundo maya, náhuatl, y un poco sobre tu maestro Don Bartolomé. Mm. Ok, bueno, como en el libro se relata, yo llego a conocer a un Agmen. Agmen es el nombre del sabio maya, el sacerdote maya, lo que conocen como chamán. El término real es un Agmen, o un Ishmen, un Kmen. Este sacerdote yo lo conozco después de vivir eventos que me marcaron profundamente. En el libro también se relata tres muertes que yo vivo, tres muertes que me sacuden y me lanzan en busca de algo más. Y las cosas se van conectando al punto donde conozco a este hombre en una conferencia de herbolaria, de botánica maya, y en ese entonces era una conferencia de las mal llamadas profecías mayas de 2012. Estoy hablando que esto fue alrededor del 2010. Ujú. Entonces, eh, yo lo conozco ahí y, bueno, creo que lo puedo relatar mejor en el libro. Pero este primer encuentro con el maestro, primero que nada, me sacude porque me llevo una gran sorpresa de ver a un campesino con, con muchísimo conocimiento. No, no veo nada de los paradigmas que tenemos sobre un chamán. Vi un hombre, un campesino. Y de lo que más me sacudió fue que de entrada canceló las profecías y sacudió al auditorio. Hubo gente que se molestó, que se salió porque no les dijo lo que querían escuchar. No iba a haber cataclismo, no iba a haber apocalipsis, no iba a haber nada. Les habló de la filosofía maya real, la que está viva todavía. Y en ese entonces estábamos cerca de una ceremonia que actualmente se conoce como Hanal Pichán, pero en la comunidad maya yucateca se le conoce como finados. Es una ceremonia de Día de Muertos. Y la plática se desvió hacia la muerte. Entonces ahí yo sentí que me estaba hablando a mí. Entonces ese fue mi primer encuentro con el maestro. Yo me acerqué al final a decirle, yo quiero aprender de usted. Y el maestro me dijo, pues, si quieres aprender, búscame. Y lo fui a buscar y ahí fue el inicio de mi camino. Ese fue el inicio. Eh, no fue fácil, no fue fácil porque al principio el maestro lo que me quería enseñar era herbolaria, la botánica maya, conocer las plantas, las medicinas. Pero gracias al camino que llevaba previo, lo que había vivido, la parte sacudida espiritual que yo tenía en mí, en mi conciencia, es que hubo ciertos elementos que hablando con el maestro él reconoció y entonces se dio cuenta de que nuestros caminos se habían conectado porque me tocaba ser un aprendiz. Y esto es algo ya después.
yo me entero cómo es que se pasa el conocimiento de una acmen a sus aprendices. Y esto es algo que se tiene que reconocer. Hay, hay códigos que pudieran considerarse de una conciencia colectiva que si tú los recibes y alguien los sabe leer, va a reconocer. Y estos pueden llegar en sueños, pueden llegar en meditaciones. Y entonces estos sueños, estas palabras, estas meditaciones, si una acmen las escucha, va a saber que esta persona tiene un camino. Tuve la fortuna de que eso pasó conmigo. Yo ya estaba, en el libro tú lo has de haber leído, estaba ya por quedarme para empezar a aprender la herbolaria. Cuando cambia todo, gracias a algo que ve, y me dice, no, tú vas a aprender espiritualidad, no herbolaria. Vete y regresa. Entonces fue como una mezcla de emociones, de tenerme que regresar cuando ya estaba listo para quedarme, pero saber que se me abría un camino espiritual. Entonces, esa es mi primera conexión con la parte maya, únicamente. La parte de náhuatl, eso viene mucho después. De hecho, yo puedo Ya. decir que mi trabajo espiritual, mi conocimiento es de lo que aprendí de mi maestro, es maya. La parte del estudio filosófico, el conocimiento, es náhuatl, mexica. ¿Por qué? Porque al final se complementan. Eso es algo también muy interesante. Aunque son culturas separadas entre sí, lo teotihuacano, lo mexica, los zapoteco, otomí, maya, son independientes, pero comparten una visión del mundo, un entendimiento del mundo. Eso es algo muy importante para quien quiera entrar en esto espiritualmente, tiene que comprender que la forma en que se entiende la espiritualidad aquí no es dogmática. Si a mí Chak ya no me funciona, puedo utilizar a Tlaloc, aunque sea mexica. Y esto se puede ver aquí en Yucatán, en Chichen Itza. Ahí encuentras a Tlaloc en la piedra y lo encuentras junto con Chak, porque era una espiritualidad, una cosmovisión muy pragmática. Si dejaba de funcionar, hay que ver qué funciona. Si funciona, bien, lo ejecutamos. Entonces, por esto es que ya posteriormente mucho complemento viene con lo náhuatl. Ya, ok, gracias por clarificar eso. Entonces, Maya es una cosa, Nahua es otra cosa. Maya es el comienzo de tu entrenamiento. Nahua Mm, vino después, los estudios así de es. Nahua después. Ok, Ujú. ok, entonces, ¿cuál es tu relación con Don Bartolomé ahora y en ese entonces? O sea, si hay alguna diferencia. ¿Sigues en contacto con él y todo eso? Sí, claro, sí. Él va a ser mi maestro hasta que mi maestro trascienda. Sin embargo, en este punto ya no me reconoce como aprendiz. Ya también trabajamos juntos porque la comunidad de mi maestro me adoptó. Cuando yo estoy con ellos, soy parte de su comunidad, me hacen sentir parte de su comunidad. Sin embargo, yo no vivo exactamente en esa comunidad. Yo tengo que formar mi comunidad. Eso es parte también de este entendimiento. Mm, justo eso te iba a preguntar. Porque yo veo que estás como en comunidad y que trabajas con ellos y están haciendo prácticas ceremoniales, rituales. ¿Puedes compartir un poco más sobre ellos? Claro, el ACMEN no es nada más una persona espiritual, es un pilar de la comunidad maya. Al ser un campesino, es el hombre que se vuelve el conocedor de los rituales agrícolas.
Entonces, en el mundo maya, y también aquí hago una aclaración, yo hablo desde lo maya peninsular, maya yucateco. Desconozco los rituales de lo maya quiché, de lo chontal, tzotzil. Esos son otros rituales. Todo lo que yo conozco, lo que yo vivo, es yucateco, es maya de la península de Yucatán. Y aquí todo gira alrededor de la milpa, del crecimiento del maíz. Y todo este ciclo agrícola tiene muchas fiestas, ¿no? Desde los fuegos sagrados, desde las primicias, la bendición de las semillas, ¿no? La preparación de la milpa, la quema de la milpa, la siembra, la, la petición de la lluvia, ceremonia del chachac. Son fiestas que las lidera el ACMEN. En este caso, cuando va a tener, por ejemplo, una fiesta, una ceremonia grande, que de las más hermosas y las más grandes, por ejemplo, es el chachac. Es una ceremonia que dura 3 días. 2 días de trabajo para armar la ceremonia, porque es una ceremonia grande. Se necesita mucha madera, mucha medicina, mucho copal. eh, Se necesita ir a cazar, porque toda la comunidad participa. Entonces, para estas ceremonias es cuando yo también participo como ayudante del maestro. ¿Sí? Para él es, imagina que él es la cabeza y tiene ayudantes. Él es el que habla con los nublados, él es el que baja la lluvia. Es una ceremonia, mi hermana, donde cuando el Acmen está rezando, se nubla y baja la lluvia cada año. Pudiéramos pensar en las coincidencias y lo que sea, tratar de verlo lógicamente, razonadamente, pero no lo vamos a lograr. Sí te voy a preguntar de esto porque eso me interesó bastante de tu libro. Ujú. Eso Hasta, podemos. hasta que lo vivimos y vemos cómo en los rezos empiezan los vientos, porque se les llama los vientos. Cuando llegan los vientos, traen los nublados y entonces se pide que baje la lluvia y baja Ujú, la lluvia. Y toda la comunidad sabe como certeza que va a llover cuando haga el rezo del Acmen. Entonces, cuando el maestro está haciendo su rezo, yo tengo una función que, por ejemplo, puede ser estar girando con copal, estar ofrendando el copal. Y todo tiene un significado. O te puedo tener una función, bendecir los panes, dar una bendición. Entonces, en el libro estoy contando la iniciación de cómo se me abre la puerta al camino. En este momento ya he tenido un camino trabajado. El maestro ya me puede recibir para aportar, para ayudar. Eh, Otras ceremonias, por ejemplo, los fuegos sagrados, donde hacemos peticiones. Levantamos, encendemos el fuego ya juntos. Es un reconocimiento de lo caminado, de lo trabajado. Entonces, eso es el antes y el después. Ahorita yo tengo algo ya, donde ya puedo aportar. En el libro viene la parte de cómo inició todo. ujú, ya. Em, en tu libro, bueno, ya estás hablando de esto, pero a regresar al tema de Ahmen, se dice, ¿no? Ujú. Ese es tu camino, ¿sí? Ser sacerdote. Sí. Ok. Y, y mencionaste que es también otro nombre fuera chamán, o hay diferencia entre lo que ellos entienden chamán y sacerdote. Eh, Más bien entre lo que el occidental entiende como chamán y lo que el maya entiende como sacerdote. Eso es importante. Si nos vamos a la parte etimológica, el chamán es el que sabe.
Y en lo maya, el Agmen es un sabedor. Pudiéramos decir que es lo mismo. Sin embargo, mucha gente tiene la idea del chamán que está escondido en la selva o en la montaña y vive aislado y lo tienes que ir a buscar y estar rodeado de misterio. Y en esta cosmovisión, en el entendimiento actual, un Agmen es una persona activa en la comunidad, es un líder. Y esto tiene mucha conexión y sentido con los ancestros. El Agmen es al mismo tiempo un curandero, un herbolario, un campesino, un astrónomo y un sacerdote, en el sentido de que guía las ceremonias de la comunidad. Entonces, digamos que Agmen es un entendimiento más completo. Pudiéramos decir que todo Agmen es un chamán, pero no todo chamán es un Agmen. Sí, te entiendo. Em, y qué, bueno, aparte de lo que compartiste ahorita, que es chamán, astrónomo, eh, eh, líder de su comunidad, ¿qué más requiere o implica este trabajo de ser Ahmen? El sacrificio por completo de tu vida. Toda la vida gira alrededor de la misión. Uno sacrifica la historia personal porque ya tiene una misión. El acné tiene que ser siempre coherente. Es una vida de sacrificio, de servicio, de estudio, de conocimiento. Entonces, esas son cosas que se tienen que pagar en el camino. Y te repito, no es algo en sí que uno escoja, es un llamado. Necesitas tener los sueños, necesitas tener las palabras y que el destino se cruce con alguien que lo sepa leer, leer, porque esto, el maestro abre el camino. Te puedo decir que de lo que yo he aprendido, la parte más cercana a lo que conocemos como enseñanza ha sido en lo herbolario, porque el maestro tiene infinidad de medicinas, entonces ahí he conocido las medicinas, cómo se usan, cuáles son, lo puedo ver, pero el camino espiritual no es así. El camino espiritual te abre la puerta y tú tienes que andar y vas conociendo. La otra son las partes rituales. Cada vez que vas ayudando en ceremonias, vas aprendiendo las ceremonias hasta que es tu turno de hacer tus ceremonias. Y en ese momento tú ves si te responde el aire, si te responde el fuego, Ujú. y tú ya vas. Y cuando nos juntamos en el conocimiento, en el estudio, yo puedo llegar a un entendimiento y escuchando la sabiduría del maestro, puedo ver en sus palabras que hemos llegado a lo mismo. Así uno va reconociendo el avance espiritual. No es una enseñanza de, bueno, vamos a hacer esto y apréndetelo. No, es un camino abierto. Así es esta parte del aprendizaje con el Agmen. Y es una vida. Yo pudiera decirte que yo personalmente, mi trabajo llega a un punto a mis 52 años. Cuando ya eres abuelo mayor, ¿no? Así es, Ujú. los Así cincuenta y es, dos. Ujú, así es, exactamente. ujú. Todo esto eh, se pudiera decir que es el crecimiento espiritual hacia ese punto. Aunque tenga mis ceremonias, mis trabajos, pero yo personalmente a los 52 años es cuando ya llega por cosmovisión, por conocimiento, llega a la madurez espiritual. Ya.
Em, Parece que el sombrero que llevas como profesional en el mundo, que no es ceremonial, es psicólogo, ¿cierto? Así es. Psicólogo, escritor y filósofo. ¿Puedes dar como una introducción a la modalidad de terapia que practicas como psicólogo y por qué se titula psicología cognitiva? Bueno, psicología cognitiva porque es la parte donde yo, digamos que me orienté o me especialicé para, para formarme. Yo también aquí un punto, yo primero conocí el mundo espiritual y ya, bueno, lo leíste, ya formado espiritualmente es que decidí abrir el camino hacia la psicología, parte de una misión personal. Entonces, yo tenía un entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el ACMEN es también un psicólogo y es también un filósofo. Esto es algo también muy importante. La parte sacerdotal de las culturas mesoamericanas era una comunión de muchas profesiones como médicos, filósofos, lo que ahorita entenderíamos como psicólogos, y se mezclaba con una parte metafísica y espiritual. En ese entonces no chocaban estas cosas. Entonces yo en una misión personal de abrir un camino, es que me voy hacia la parte de la psicología, también como una forma de retarme a mí mismo. La parte que me llama más la atención es la parte de la psicología cognitiva, ¿Cómo así? porque se trata de los sentidos. Es muy fisiológica. Podemos ubicar las bases biológicas de nuestra conducta y eso tiene mucho sentido con el pensamiento maya, ¿no? Porque todo el cuerpo es el cosmos. Entonces, eso a mí me llama muchísimo la atención. De hecho, quienes me conocen, esta comunión de mundos en mí, les llama la atención que me inclino hacia ese tipo de psicología. Por qué no eres más humanista o transpersonal o psicoanalítico? ¿Por qué? Porque estos ya tienen un entendimiento, ¿no? Ya tienen un entendimiento occidental. La parte cognitiva busca nada más la parte biológica. Esa es la que me interesa a mí. Con lo que yo tengo, maya, espiritual, náhuatl, puedo complementar la parte más profunda, ¿no? Entonces, esa parte conductual, esa parte cognitiva, a mí me hace mucho sentido. Personalmente, me gusta mucho el estudio, muchísimo. Entonces, es una psicología también que no se detiene. Hoy sabemos algo, mañana sabemos otra cosa. Vamos evolucionando. No dependemos de teorías ya hechas o de sus propios códigos. Entonces, en ese sentido, a mí me vuela la cabeza muchas cosas que empiezo a conocer de la psicología. Todo gracias a una hermana, a una psicóloga que fue la que, trabajando con ella espiritualmente, me dice, es que tú trabajas como psicólogo. Yo no sabía, yo no tenía lo más básico del entendimiento de lo que es un psicólogo. No conocía estas partes donde ven la conducta, la biología, y entonces es que me llama la curiosidad, me adentro en eso y veo que también hay ahí un camino, y un Ujú. camino que no choca con nuestra cultura, porque tanto mayas como mexicas estudiaron la parte conductual del ser humano, la formación. Literalmente generaban escuelas públicas para formar a las personas en lo que llamaríamos actualmente un sano desarrollo de la personalidad. Imagínate ahora que un país
les diera una formación gratuita a todos los ciudadanos para que construyan un sano desarrollo de su personalidad, que todo ciudadano tuviera un rostro y un corazón. Ujú. Sí quisiera hablar también de este concepto del rostro y corazón. Entonces, Em, en ese sentido, a mí no se me hacen dos cosas separadas. Para mí es una forma de reivindicar la sagrada ciencia de los ancestros, cómo no eran agua y aceite, lo espiritual y lo científico. Y ahorita está, poco a poco regresa ese entendimiento de una ciencia espiritual. Bueno, aquí en nuestra cultura tenemos para regalar sobre ciencia espiritual, ujú, porque están fundidas. Entonces, esa es mi parte como psicólogo. Hay gente que nada más me conoce como psicólogo. ujú, No saben más allá. Hay gente que me conoce nada más en mi parte de trabajo espiritual. Hay gente que conoce las dos. Ujú. El, Actual, sí, es dime. como que el universo maneja eso, o sea, el que te tiene que conocer como psicólogo porque está en un nivel de conciencia y el otro está en otro. Pues no tienes que decirlo, o sea, no tienes que decir quién No, eres. al final lo que me importa es trabajar. Y Exacto. si alguien, yo puedo ser útil y llega conmigo, no me importa cómo me vea, mientras yo pueda ayudarle en lo que está buscando. Ahorita, actualmente, gracias a redes sociales y a lo que he escrito, la mayoría de quienes trabajo y atiendo ya me conocen en las dos partes Mm, y eso les gusta. ujú, Les gusta trabajar una parte técnica, ujú, que es lo que uso de psicología, y todo lo demás de una parte filosófica, metafísica y espiritual. Y actualmente también la psicología ya está llegando a cosas así. Una vida espiritual ya es considerada al mismo nivel de una buena vida activa físicamente o de una buena alimentación, como elementos que aportan a la salud mental del ser humano. ujú. Ya están ahí. Por Sí, yo ejemplo, creo que mucho más interés en la salud integral en ese así es, contexto. Ujú, así es, claro. La neurociencia también. La neurociencia también está abriendo las puertas al mundo espiritual, ujú. que ya se puede ver en el cerebro cómo funciona. De esto hablo en Teotecnia, mi primer libro. Justo esta es la próxima pregunta, que si puedes compartir un poco de ese libro y cómo se distingue de tu segundo, de Nueve Corazones de la Tierra. Ok. Mi primer libro, Teotecnia, se llama Teotecnia, Universo en primera persona. Ya. Teotecnia es la mezcla de dos palabras. Es la mezcla del Teot, mexica náhuatl, que es esta fuerza vital que compone todo. Es una fuerza que nunca nació porque siempre ha estado, siempre está. El Teot es el origen de todas las demás fuerzas del panteón de los dioses mexicas. Y dioses entre comillas, porque el entendimiento de lo que llaman dioses mesoamericanos es más como si se acercara a, a paquetes de percepción ejecutables, por ponerlo en un lenguaje Mm, occidental. La otra palabra que compone teotecnia es el técnicos griego, porque teotecnia se trata de hacer un lenguaje puente para quien no nació dentro de esta cosmovisión, pueda caminar hacia ese entendimiento. Porque para practicar 100% eh, aprovechable la espiritualidad, la cosmovisión, la filosofía de Mesoamérica, tienes que vaciar tu vaso por completo. Todo lo que conocías, incluso de filosofía y de espiritualidad, lo tienes que vaciar para entonces empezar a volver a reeducarte en otro sentido. Aunque podamos ver similitudes en filosofías occidentales o en espiritualidades occidentales, tenemos que cambiar por completo la percepción, el entendimiento.
Ujú, Esto es la finalidad de este primer libro, de Teotecnia, es irte llevando en un lenguaje más técnico, más teórico. Teotecnia es un ensayo científico que te va llevando hasta conectar con la filosofía náhuatl. Ahí es donde te comento que vino posteriormente la filosofía náhuatl. Uso mucho el apoyo de la filosofía náhuatl porque hay muchas más eh, evidencias en códices, mucho más estudios. Desafortunadamente, en lo maya, el gran porcentaje de lo que quedó, de lo que estaba escrito en libros, fue quemado. Incluso la lengua tuvo que sobrevivir, porque la lengua fue prohibida a pena de muerte por mucho tiempo. Entonces, en lo maya, uno hay que estudiar en los centros ceremoniales, en Chichen Itza, en Uxmal, hay que estudiar las piedras, porque no hay mucho más. Afortunadamente, estas culturas dejaban codificada la sabiduría de forma plástica, en su arte. Ahí puede rescatar sabiduría ancestral. En lo mexica sí sobrevivieron más códices, más enseñanzas que podemos conectar directamente a las fuentes. Entonces, por eso uso este lenguaje hacia lo náhuatl. Y porque al final, si uno comprende lo náhuatl, puede entonces también comprender lo maya. Por este sentido de que estas religiones, estas espiritualidades, son paquetes ejecutables de conciencia. Necesita que el ser humano esté inmerso en la realidad. Por eso se llama teotecnia, universo en primera persona. Porque para el mesoamericano nosotros somos el puente de los dioses y la creación. ujú, Sin el ser humano no hay nada. Estamos siendo nosotros el árbol cósmico. La montaña sagrada somos nosotros. Entonces, gracias a nuestra existencia, las fuerzas del cosmos pueden tener resultados, pueden potenciarse en sonido, en luz, en temperatura, en naturaleza, pero gracias al ser humano. Y eso lo podemos aterrizar hoy en neurociencia, en psicología cognitiva, en bases biológicas de la conducta, en psicofísica, cómo la construcción perceptual de nuestra conciencia depende de nuestros sentidos. Esto es teotecnia. Por eso yo relaciono que teotecnia es la parte solar del conocimiento. Es técnico. Teo, hay hermanos y hermanas que les ha gustado mucho teotecnia y cosas que ven como es que son personas que no están metidas tan espiritualmente en el conocimiento, sino más de forma técnica, como por ejemplo físicos que aman la cultura de Anáhuac, pero porque la estudian de forma física, cómo sabían leer el viento, cómo sabían leer los flujos de agua. Entonces, leen teotecnia y les llama mucho la atención. He conocido también personas que se dedican a la programación de programas de computadora y también les gustó mucho teotecnia. ¿Por qué? mm, Porque teotecnia es ese lenguaje para que se pueda entender que el mesoamericano entendía al cosmos como si lo que nosotros llamaríamos una simulación. Por eso es que todo sucede en el cuerpo, todo sucede en la jícara celeste. Ahí está, en las imágenes del cosmos mexica, maya, está representada nuestra cabeza. mm, Entonces, así es como yo trato de hacer una conexión técnica, psicológica con esta filosofía, pero después llega el complemento, que es Nueve Corazón de la Tierra, que es la parte lunar, es la parte
que se necesita. Honestamente, mi motivación principal era dirigirnos hacia el entendimiento de una forma técnica, como lo hice en Teotecnia, pero después mi propia espiritualidad me dijo, no, la sociedad actual no necesita eso, necesita la parte espiritual, filosófica. Y entonces es cuando necesito entonces escribir Nueve Corazón de la Tierra, porque el Nueve Corazón de la Tierra cambio mi estilo literario, ya no es un ensayo, es una novela filosófica, es un relato. ¿Para qué? Para que el que lo lea se meta a la lectura, le genere emociones, le despierte sensaciones, le detone recuerdos, le mueva el interior. Por eso Teotecnia es la parte solar, Nueve Corazón de la Tierra es la parte lunar, y entonces se complementa el conocimiento. Esa es la finalidad de estas dos obras que tengo. Está perfecto el puente a la próxima pregunta. Cuando, ¿te acuerdas que te mandé un mensaje y te dije, wow, o sea, ni bien comienzo el libro y ya estoy viendo cosas paralelas en mi vida, ¿no? Y hablas en el libro que después de que tuviste esa experiencia cercana a la muerte y una crisis de salud en el hígado y luego en el corazón, con gran detalle describes como una escena de viaje que tuviste con LSD, con ácido, Ujú, ujú, y, y que tuviste eso con algunos amigos y después de algún punto llegas a un momento climático que describes como que si estás, que si estuvieras viendo desde los ojos de Dios, así lo describes. Y, y que fue bien abrumador para ti porque luego te llevó a lo que pensabas que era la muerte o era un tipo de muerte. Em, pero entonces antes de preguntarte sobre esto, quiero que compartir lo que surgió en mí. Mientras yo lo leía, yo recordé una experiencia que tuve en una ceremonia muy fuerte de ayahuasca hace muchos años, donde básicamente después de un montón de eventos, series de cosas que pasaron, yo vi, es como que si me hubiera mostrado que yo había creado toda mi realidad, que todos los personajes alrededor mío, yo lo creé, que estoy como, se sintió como que no estoy solo viendo desde mi percepción, pero desde otra percepción. Y, y era tan vívido, era como un conocimiento, como estoy segura de que esto es un sueño. Y tanto que salí afuera a tocar árboles, a tocar hojas alrededor mío para volver a la realidad que yo estoy acostumbrada. Y porque eso para mí era como un saber, no una alucinación. Eso es lo que más me impactó, era que yo es un saber, sabía. Y era como que si el velo se hubiera desprendido por completo y vi a través de la realidad a lo que la gente le anda llamando la simulación. Entonces ujú, para mí eso fue inmenso y me llevó un poco de locura y me tomé como un año entero en procesar completamente esa experiencia, ¿no? Entonces, para mí fue hermoso ver que más adelante en tu libro aprendí de que este era un proceso bastante importante para tu desarrollo y entrenamiento como Ahmen y te llevó a tu maestro y fue como un código que debes descifrar para que puedas hasta ahora evolucionar hasta el trabajo que estás haciendo ahora, ¿no? ujú, Y sentí que era una parte tan importante de tu libro y de tu historia y algo tan valioso que yo pienso que la gente debería saber, especialmente en el mundo de los psicodélicos, porque yo estoy segura que muchas otras personas como yo y tú tuvieron experiencias, han tenido experiencias así y ujú. que yo pienso que potencialmente pueden ser dañinas psicológicamente a largo plazo, de alguna manera pueden ser dañinas si Ah, uno no claro. está navegando ese mundo con cuidado.
Ujú. Entonces, fue a través de no sé si lo llamas un código, pero hablas como que si se abrió la puerta de la luna, la locura. Y de Sí. ahí aprendiste sobre el concepto de abrir la puerta del sol para traer equilibrio y seguridad a tu ser. Ujú. Entonces aquí llega la pregunta. Quisiera resumir como qué, o sea, lo que aprendiste de esto, o sea, qué debería saber, especialmente la gente del mundo psicodélico, qué deberían saber de esto. Sí. Primero que nada, una breve analogía. Es mucho más fácil desarmar tu celular que volverlo a armar y que funcione. Entonces, así es nuestra mente. Experiencias así nos sacuden a tal grado que nuestro yo se parte. Cuando pasa el efecto, creemos que regresamos, pero regresamos a medias. Eso es lo que viviste tú, lo que viví yo. Este, una recomendación es, en este camino con los psicodélicos, hay que saber buscar gente que sepa lo que hace. Eso es muy, muy importante. Son medicinas, son medicinas, pero hay momentos donde uno no necesita la medicina, porque la medicina y el veneno están juntas, únicamente la dosis es lo que hace una de otra. Entonces eso es muy importante que sepan qué están haciendo, con quién lo están haciendo. Y mucha de la gente que atiendo precisamente ha trabajado eso. Un 80% de mis pacientes han hecho ayahuasca, sapito, LSD, psicotrópicos, y precisamente llegan conmigo porque necesitan ponerle orden a todo eso. Como en el libro lo menciono, esta parte de que nosotros somos los que estamos creando todo el sueño. No nada más la realidad, sino a nuestros seres queridos, los personajes, todo. Nada más dependen de nuestra creación. Como está en el libro, es mitad verdad, pero mitad locura. Esta sabiduría, el sacerdocio, no es más que una locura ordenada. Eso significa saber usar la puerta de la luna y la puerta del sol. Ya no nos ahogamos con las olas de la locura. Ya sabemos leerlas, sabemos surfear las olas, sabemos navegar en ellas. Esa es la gran diferencia. Entonces, mucha gente ha vivido esto, sí lo creo, este tipo de desprendimiento del yo, ¿eh? Una muerte del yo. Yo creo que lo primero que necesitan es saber cómo aterrizar y también dejar de, de consumir. Si tú llevas ya 10 ceremonias de ayahuasca, 20 ceremonias de ayahuasca, ¿qué estás buscando? Esto ya le quita lo sagrado al conocimiento. Ya no se vuelve un ritual. Cuando se pierde la ritualidad, se pierde lo sagrado, son ceremonias vacías, donde la finalidad ya no es tanto el bienestar de las personas, sino es un enriquecimiento tanto al ego de ese chamán que te está vendiendo ceremonias y al bolsillo de ese chamán que te está cobrando ceremonias. Entonces, sí, muchos hermanos y hermanas que trabajan conmigo han caminado eso. Yo no lo considero malo, puesto que son medicinas, pero hay que saber usar las medicinas. Hay que saber usar y hay que saber diagnosticar la medicina. ¿Quién sí necesita medicina y para qué?
hay que saber dar un antes y un después de la medicina. Saber preparar a la persona a la ceremonia. Y saber traer de vuelta a la persona de la ceremonia. Darle una contención, que entienda, que procese. Conocer bien a quién le estás dando medicina. Hay personas que no deben de tomar medicina por capacidades natas que tienen. Tienen un don nato, no necesitan medicina. En cambio, si esas personas toman medicina, van a brotarse, van a tener problemas. Entonces, en ese mundo, en el mundo psicodélico, hay que tener cuidado. Hay que saber bien qué es lo que se está buscando. ¿Por qué? Porque también cuando uno toma estas sustancias, su conciencia se abre. Y cuando tienes la conciencia abierta, cualquiera puede sembrarnos cosas en la conciencia. Si tú en una reunión casual pones a usar ayahuasca, todo lo que esté alrededor de ti te va a influenciar. En una reunión casual usas LSD, igual, lo que esté alrededor de ti te va a influenciar, sea radio, televisión, gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestra conciencia. Y sobre todo, si lo queremos buscar, si sentimos un llamado profundo, hay que saber esperar hasta encontrar una persona que por su coherencia veamos que sabe lo que hace, que sabe lo que te está dando, que te sabe trabajar antes y después. Vale mucho la pena esperar a ese encuentro. En el trabajo actual, para un ACMEN no debe de consumir nada. Parte del entrenamiento de un ACMEN es saber cambiar su estado de conciencia sin la necesidad de sustancias. Si tú no lo puedes lograr es porque no es tu camino. Si lo logras, tú te das cuenta de la evolución. Entonces, la prudencia, la mesura en este mundo creo que es muy saludable. Que sepamos lo que estamos haciendo y que sepamos con quién lo estamos haciendo. Es lo principal, lo que yo pudiera recomendar. Eso es como medida preventativa para que pase algo así. Pero digamos que después de que ya estamos, como lo que me pasó a mí, ya estoy en la parte como que estoy integrando todo eso. Ujú. em, y si yo no practico, este tipo de, así como estoy practicando el Choki, si yo no hago todo eso, o sea, ¿cómo puedo yo traer más, cómo yo puedo abrir la puerta del sol para traer equilibrio? La puerta del sol, tú tienes que ser, al mismo tiempo que tienes esta sabiduría de la puerta de la luna, Ujú. necesitas estar activa en tu comunidad, en tu vida, ¿no? Como esposa, como hermana, como madre, ahí tú te das cuenta que estás manteniendo la puerta del sol también abierta. La puerta del sol es la que te conecta, te da orden. Si te fijas, hermana, el sol te da una constancia, el sol te da una certeza, el sol diario sale, diario se mete. La luna tiene fases donde se va perdiendo la luz y se lleva a la oscuridad. Nosotros ahí podemos guiarnos encontrando nuestra constancia, que tengamos una utilidad constante que nos permita estar conectados. La conexión con el cuerpo, la conexión con el cuerpo a través de un trabajo, la conexión con el cuerpo a través de ejercicio, de alimentación. Ahí tú te empiezas a dar cuenta que estás abriendo también esta puerta al sol. Cuando tú en este estado de conciencia dejas de comer,
te aíslas, dejas de ser activa socialmente, ya no convives con tu comunidad, bueno, ahí debes de notar que estás en un desequilibrio. Y esto es importante que uno lo sepa reconocer en momentos importantes. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a una falsa sabiduría también. Y entonces nos perdemos. Y dejamos nuestra vida, dejamos nuestras familias, dejamos nuestros trabajos y nos perdemos. Perdemos nuestro rostro y nuestro corazón. En la filosofía náhuatl, esto es algo que viene en Teotecnia, de las cosas que te comento que por fortuna quedaron resguardadas, es la descripción del sabio y la descripción del falso sabio. En un resumen breve, el sabio verdadero, el Tlamatini, te lleva a la búsqueda de tu rostro y de tu corazón, te vuelve útil, te conecta a tu comunidad, te enseña a usar tu sabiduría, te amonesta, te guía. El falso sabio te hace perder tu rostro, te pierde en el conocimiento, te embruja, te envuelve en misterio, en ocultismo. Entonces, hay uno, gracias a estos conceptos, uno es donde puede saber, puede darse una guía. Cuando tú te das cuenta que tu espiritualidad se está volviendo oscura, aislada, ¿sí?, más cercana a la locura, ahí te estás desequilibrando. Y uno debe de tener la suficiente fuerza para decir, estoy yendo en el camino equivocado. Que eso también yo lo viví. Porque cuando yo conozco al Acmen, no me enseña luego, luego, sino que me pega en mi ego espiritual, me sacude, al punto en que ya me rindo a la enseñanza. Y entonces empiezo a entender. Porque a mí primero me puso a Ujú, trabajar, a trabajar la tierra, a trabajar el campo, a ser útil ahí ujú, en su casa, en su comunidad. Te voy a contar una anécdota. Eh, viene de mi maestro y su esposa me lo platicaron. Una vez recibieron a una hermana francesa que llegó de Francia en busca de un chamán y lo mandaron con el ACME, la mandaron con el ACME. Bueno, esta hermana pues buscaba ese folclore, ese misticismo y perdernos en la selva y trabajar con espíritus. Y pues no, se encuentra con la sabiduría real. Y lo primero que le puso a hacer a esta hermana fue a pararse temprano a barrer. Y tenía que pararse temprano y barrer, ya teniendo trenzado su cabello. Y le dio como maestra o como tutora a su mujer. Entonces esta hermana francesa no podía creer lo que estaba viviendo ahí y le decía, es que usted es un Hitler por el nivel de exigencia que le pedía que se parara temprano, que se trenzara su cabello. ¿Por qué? Porque hasta el trenzado del cabello, mi hermana, tiene un porqué, tiene una razón. La mujer, su fuerza vital está en su cabello. mm, Por eso no dejas que te toquen tu cabello. No dejas que te corten tu cabello. Nosotros guardamos nuestro cabello y lo quemamos mm, para protegerlo. La mujer en su trenza está guardando su energía, está teniendo poder personal. En un embarazo, la mujer tensa su cabello. En un parto,
porque su cabello trenzado guarda su energía, le da fuerza para esa batalla. Entonces le estaban enseñando, pero ella no lo veía. Ujú. Y en el pararse temprano la estaban educando, pero no lo veía. Y en la limpieza de las palapas le estaban dando la humildad necesaria, pero no lo veía. Que la pusieran a aprender de la esposa, la estaban poniendo a aprender de una curandera y ella no lo veía. Porque el maestro y su esposa trabajan juntos. La esposa trabaja el cuerpo de la mujer, es curandera, es partera, conoce también la herbolaria. Y la esposa de un Ahmed también tiene un camino espiritual. Uno no se puede casar con cualquier mujer. Necesita una que comparta su vida. Entonces, ella no ve, ella pensaba que la estaban poniendo con la mujer a trabajar. Esa era su visión, su entendimiento. Pero ahí le estaban dando mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y no aguantó, Se fue. se fue. Entonces, eso también es importante, que uno sepa con humildad decir, no, tengo que encontrar otro camino porque estoy desviando. Ujú. Mi espiritualidad, en lugar de darme rostro, corazón, utilidad, me está perdiendo, me está aislando, me está adelgazando, me está quitando fuerza. Esas son cosas que uno debe reconocer. Eso sí vi bastante en la comunidad de ayahuasca, como perdían peso, Sí, los que iban bastante. claro, porque algo importante también en el conocimiento, si uno no tiene el poder personal suficiente, la medicina tiene control sobre ti Mm, y uno necesita trabajar su poder personal, su ol, su kin, mm. para entonces tú controlar la medicina. Que un Agmen controla su vida, controla su espacio sagrado. Y si usa una medicina, tiene que tener el control de la medicina, porque si no, no es un Agmen, pierde su rostro.